Una constitución para Chile. Bio Bio, la radio y la Unión Europea en Chile presentan las ideas, las experiencias internacionales y las nuevas tendencias constitucionales para que usted se forme su propia opinión. Bio Bio, la radio. Cobertura total. Muy buenas noches. Estamos en un nuevo programa de Una Constitución para Chile, desarrollado por Bio Bio, la radio de la Unión Europea en Chile. Vamos a tratar un tema que es esencial, fundamental: la libertad de expresión. Hemos invitado en esta oportunidad a Marisol Peña, exministra y expresidenta del Tribunal Constitucional, profesora de Derecho Constitucional de la Universidad Católica. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Jaime Gajardo, abogado, licenciado en Ciencias Jurídicas de la Universidad de Chile, con magíster en Derecho, con mención en Derecho Público, doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid y es académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Libertad de expresión, el derecho a decir y a ser escuchado, el derecho también a escuchar. La libertad de expresión es la que permite tomar decisiones, la que permite criticar el poder, expresarse, influir, la que permite convencer. Sin libertad de expresión y sin información no es posible, como les decía, tomar decisiones. Cuando hay peligro para el poder, sufren los medios, se oscurece Internet, porque la libertad de expresión es finalmente la condición básica de toda otra libertad. ¿Qué sucede en Europa con la libertad de expresión? En Radio Bio Bio, junto a la Unión Europea en Chile, consultamos a especialistas, principalmente alemanes, sobre qué marco regulatorio existe al respecto. Néstor Aburto, buenas noches. ¿Cómo están? Muy buenas noches a nuestros invitados y desde ya invitamos a toda nuestra audiencia a través de las 43 estaciones de Bio Bio, la radio, a que participen. Lo pueden hacer a través de nuestro WhatsApp, más 569-9200-7888, en Twitter, @BioBio. Y claro, usted, Tomás, lo mencionaba, en biobiotv.cl están parte de las entrevistas, una de ellas es la libertad de expresión. Es uno de los temas que ha estado en el tapete en nuestro país, tanto para quienes a nivel de redes sociales como también políticos defienden, por ejemplo, algunas de las políticas que impulsó Augusto Pinochet. Ese es uno de los puntos. Pero también se han generado debate, muchas columnas de opinión hace unas semanas, hace aproximadamente 3 meses, respecto a una propuesta que tuvo el precandidato presidencial Daniel Jadwe sobre la creación de una ley de medios. Algo que debemos señalar también estaba, por ejemplo, en la redacción del proyecto constitucional de Michelle Bachelet. Pero bien, como es costumbre en este programa, analizamos esto con especialistas. ¿Qué pasa en los 27 países de la Unión Europea? Incluso pudimos encontrar debates que se dieron ampliamente sobre la libertad de expresión tras los ataques islámicos, como por ejemplo el que ocurrió a la revista francesa Charlie Hebdo en París. Y pudimos darnos cuenta de que en Francia hubo un debate profundo, pero no hubo modificaciones de fondo porque se entendió que era parte de la libertad de expresión. En Alemania, en tanto, sin lugar a dudas, es uno de los países, de los 27 países de la Unión Europea, donde tienen toda una institucionalidad al respecto. Para ello hablamos con el profesor Rüdiger Wolfram, abogado y académico de Derecho Internacional de la Universidad de Heidelberg, director emérito de la Fundación Max Planck de Derecho Público Comparado y Derecho Internacional. Por un lado, en materia constitucional respecto a la libertad de expresión, ¿existe un límite al límite? Le preguntamos al profesor. Según el docente, debe referirse a la libertad de expresión al punto general, mientras que si se necesita poder poner límite al límite, es necesario leyes generales, tal como ocurre en países europeos. Tenemos también las leyes generales que están limitando a los límites y que también hay un límite al límite. Y tenemos leyes que prohíben, por ejemplo, aminorizar o hablar sobre el Holocausto o incluso promover ideas del nazismo.
Claro, porque lo que dice el profesor es que límites a la libertad de expresión en el caso alemán se basan básicamente, por ejemplo, en cómo se aborda la situación de Hitler, la herencia de lo que sucedió durante esos años y el nazismo propiamente tal, así como la discriminación racial, algo que a los alemanes les preocupa, entre otros aspectos. Pero él hace una advertencia, dice el profesor: en materia artística, guste o no, debe existir la libertad absoluta en materia la libertad de expresión en materia artística. Eso no se puede coartar, señala el propio profesor. Sobre los medios de comunicación, dice que no puede haber límite alguno, de ninguna forma, ni ley de prensa ni otro. De hecho, él cuestionó que en América Latina se hable de, por ejemplo, ley de prensa. Creo que esto es absolutamente una movida incorrecta. La prensa debe ser libre. La prensa tiene su propia responsabilidad, lo cual sabe guardar misma. Y la libertad de la prensa se puede garantizar de la forma si hay pluralidad en la prensa, teniendo muchísimos periódicos, teniendo diferentes radioemisoras. Sobre libertad de expresión, por ejemplo, los países que tienen monarquía, y nos salimos de los 27 de la Unión Europea, por ejemplo, en el caso del Reino Unido, también se puede analizar cómo hay estudios de universidades europeas donde primero se coartaba justamente, por ejemplo, cuestionar a los reyes. Sin embargo, con el paso de las décadas, esto ha ido abriendo y no es necesaria una ley, sino que simplemente tanto cualquier persona como los medios de comunicación tienen la libertad de expresión asegurada en cada uno de estos países. Pero sin lugar a dudas señalan que en América Latina está al debe, al menos falta todavía un camino en materia de resguardar la libertad de expresión. Un tema a nuestro juicio esencial, porque sin libertad de expresión, sin libertad de prensa, además, se pueden conculcar cualquier otra libertad. Vamos a preguntar a Marisol Peña, para comenzar esta conversación, ¿qué es lo que debe definir la Constitución en materia de libertad de expresión, básicamente? Buenas noches nuevamente. Hola, Néstor, y también nuestro copanelista. La Constitución debe asegurar que la libertad de expresión sea un derecho humano, en el sentido de que se puedan difundir libremente las ideas, pero al mismo tiempo se puedan expresar las opiniones sin ningún tipo de censura previa. En otras palabras, como lo indica el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, si han de existir responsabilidades, porque el ejercicio de ningún derecho es absoluto, estas responsabilidades debieran ser ulteriores y reguladas siempre por ley. O sea, no debería haber censura previa. No debería haber censura. Ese es el primer, a mi juicio, elemento básico para asegurar la libertad de expresión en su doble vertiente: libertad de opinar y libertad de informar. Los derechos siempre colisionan con otros derechos. ¿Cuál es la mayor colisión de la libertad de expresión? De acuerdo a los ejemplos que tenemos no solamente en Chile, sino que en el derecho comparado, pienso que las mayores colisiones se dan fundamentalmente con el derecho a la honra y también a la vida privada de las personas. Ustedes bien saben, como periodistas, que la misma ley que actualmente en Chile regula la libertad de información y el ejercicio del periodismo pone límites en este sentido cuando se trata de afectar la vida privada. En cambio, quienes desempeñan funciones públicas tienen que aceptar en su esfera de actividad una cierta intromisión de la libertad de expresión atendida a la propia función que desempeñan. Jaime Gajardo, la misma pregunta: ¿qué debiera contemplar una Constitución en materia de libertad de expresión y libertad de prensa? Sí, yo estoy, primero que todo, muchas gracias por la invitación, Tomás, Héctor, Néstor y Marisol también. Yo estoy de acuerdo con lo que plantea Marisol en un principio, es decir, que la libertad de expresión tiene que estar garantizada en cuanto a la libertad de emitir opinión y de recibir información. Y principalmente en la de recibir información por el carácter público, la importancia que tiene la libertad de expresión en la deliberación política, en la deliberación pública, en que la sociedad pueda construir opiniones informadas, y mientras más informadas sean las opiniones, mejor va a ser la deliberación democrática al interior de nuestras sociedades. Y en ese sentido coincido que tiene que esta libertad ser amplia, sin censura previa, debiera ser lo más amplia posible, y también debiera resguardar la
la infraestructura necesaria para que esa opinión y esa información se pueda dar a conocer. Es decir, resguardar de que no existan monopolios, ni públicos ni privados de la información, que no existan tampoco algún tipo de posibilidad de que esta información sea intervenida, ya sea por la autoridad, ya sea por los privados, es decir, que exista toda una estructura que permita que efectivamente la libertad de información pueda ser tal. El gran desafío que tenemos hoy por hoy en el marco de las sociedades modernas tiene que ver con el monopolio de la información por parte de básicamente algunos conglomerados privados, ¿ya? Tal y como lo da cuenta el informe de monopolio de los medios de comunicación que hizo la Biblioteca del Congreso Nacional el año 2019, o como también lo ha dicho el informe de la Relatoría de la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para Chile, ¿ya? Señala ahí varias brechas en cuanto a la libertad de expresión y la libertad de información que nosotros tenemos que de una u otra manera ir resolviendo, y en ese sentido lo que se escriba en la nueva Constitución va a ser clave para ello. Tiene, y esta es una pregunta simplemente, ¿tiene sentido toda esta discusión o tiene cada vez menos sentido esta discusión? Digo esto por el desarrollo tecnológico, porque normalmente la ley se va quedando atrás del desarrollo tecnológico. Yo quiero recordar que en algún momento, y esto es una anécdota, una vez en un canal de televisión me dijeron, tenemos una tremenda compra que hicimos acá, esto va a ser espectacular, y eran las pantallas que iba un conductor y dicen, ¡pach!, y aparecía algo. Y estaban, pero realmente emocionados. Un año después uno andaba en el bolsillo con un teléfono con pantalla igual. O sea, esto es. La pregunta es, cada persona hoy día tiene un transmisor en su bolsillo. Cada persona es capaz de tener un medio de comunicación en su bolsillo. Empieza a transmitir en directo, es un medio de comunicación. O sea, no es otra cosa. Que además puede tener un éxito enorme, o puede tener una radio por internet en una pieza chiquitita porque hay sistemas computacionales baratos. ¿Tiene sentido todo esto de la regulación o no? Para mí, en lo personal, si me preguntas, perdona que tome tal vez Jaime primero la palabra, para mí tiene absoluto sentido porque la libertad de expresión, esto no lo digo yo, lo ha dicho la Corte Europea de Derechos Humanos, la Corte Interamericana, radicada en San José, es un fundamento esencial de la democracia. Esto significa que al margen de cualquier consideración específica, la libertad de expresión es el medio a través del cual las distintas opiniones en una sociedad democrática circulan y permiten al mismo tiempo que se forme la opinión pública. Y en ese punto tal vez solamente no discrepar, pero puntualizar que esto no solo es importante, la libertad de expresión, para la formación de la deliberación política en democracia, sino que es importante hasta para la formación de hábitos de consumo, de la forma como nos comportamos en general en sociedad. Por lo tanto, para mí, indudablemente es una discusión que tiene sentido. Ahora, respecto del avance de los medios tecnológicos, yo creo que definitivamente uno de los grandes desafíos que se le abren al derecho en todo orden de cosas es ser capaz de ir ajustando las regulaciones a los nuevos tiempos. De hecho, en materia laboral, Tomás, Néstor, estamos hablando acerca de si el teletrabajo debiera regularse en forma permanente. Esto es, reuniones y comunicaciones en forma virtual por medio de la pantalla. Bueno, el derecho se tiene que hacer cargo de esta nueva necesidad y de alguna manera, a lo mejor al momento que una persona se le venda un celular, tiene que haber a lo menos un instructivo de utilización de la información o algún sistema centralizado que capte cómo la información se está utilizando, pero repito, siempre para hacer efectivas responsabilidades ulteriores, nunca antes. Jaime, si en todos los países hay problemas en materia de libertad de expresión, yo no creo que no haya ningún país que salga indemne, pero yo diría que Chile, en el ámbito latinoamericano, debe estar en los mejores lugares. De eso yo creo que no cabe la menor duda. ¿Qué es lo que entonces habría que mejorar en Chile? ¿Monopolios? ¿Hay monopolios? ¿Personas que tienen otras actividades no deberían poseer medios? ¿Cómo debería regularse, si es que debe regularse? Bueno, yo creo que nos sirve bastante, como les mencionaba, el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, que emitió en el año 2017,
que da cuenta de varios aspectos delicados para el ejercicio de la libertad de expresión. Primero, ciertas regulaciones penales que se mantienen y que la Comisión en este caso ha planteado que en general no debieran existir penas asociadas al ejercicio de la libertad de expresión. Por ejemplo, la Comisión en este informe habla expresamente de ciertos delitos que se encuentran en el Código de Justicia Militar para ciertas situaciones en las que se ponga en peligro la seguridad nacional. Ellos consideran que esa reglamentación, ¿ya?, sería una reglamentación que no está acorde con los estándares interamericanos. Segundo, le ponen bastante atención a la concentración de los medios de comunicación, en particular televisión y radio, ¿ya? Y que no ha sido suficiente la legislación antimonopólica que tiene nuestro país para controlar esto, y ponen algunos ejemplos de lo que está haciendo tanto Francia o Estados Unidos respecto a esta materia, que es ir más allá de la legislación antimonopólica. En tercer lugar, también el acceso a los medios comunitarios, ¿ya? También ponen bastante énfasis en la necesidad de que el acceso a los medios comunitarios, en particular radiales, sea más expedito, más fácil, y que también se eliminen las penas o los delitos que están asociados cuando una radio comunitaria eventualmente funciona sin los permisos que establece la legislación. Y ahí hay un problema, ¿no? Porque significa que interfieren a los otros medios, y hay todo un... Claro, pone especial énfasis en razón de lo que pasa con las radios comunitarias como difusión alternativa de noticias particular. Eso significa una vulneración a los otros que tienen derecho a transmitir. Claro, pero lo pone especialmente en Argentina ha sido un desastre, digamos. En lugares como la Araucanía. Ya, pero en Argentina ha sido un desastre. O sea, tú vas a Buenos Aires, lo único que escuchas son interferencias normalmente, ¿no? Puede ser. O sea, está lleno de radios piratas, digamos. Lo que señala el informe del relator, yo estoy casi relatando lo que dice el informe del relator, ¿no? Lo que señala es básicamente que ahí hay un problema de acceso, que hay que revisar la reglamentación que tiene nuestra ley de acceso a las radios comunitarias y las posibilidades que tienen. Puedo decir lo que ha pasado en Chile porque algo conozco el tema. Hubo una ley de radios comunitarias el año 91 y la verdad es que los políticos se apropiaron de las radios y dejaron de ser comunitarias. O las órdenes religiosas, principalmente evangélicas en muchos casos, y dejaron de ser comunitarias porque respondían a un interés muy particular. No sé si me explico. Hay que revisar bien la situación, pero lo de los políticos, súper conocido. Claro, lo interesante... le torcieron la nariz al asunto. Hay muchas radios comunitarias, pero dejaron de ser comunitarias. Y este es un ejemplo de cómo se puede distorsionar un buen sentido de la ley. A mí me parecía bien que hubiese radios comunitarias, pero de repente... Bueno, la política la capturó el parlamentario local, en fin. Sí, yo creo que el punto interesante que pone el informe del relator es que ahí hay un problema y una brecha, y es necesario revisar la legislación y es necesario revisar también el acceso que tienen las comunidades para efectivamente tener estos medios de comunicación alternativos, y principalmente en zonas rurales, en zonas aisladas y en zonas donde además también hay disonancia informativa. Oye, la ley establece el respeto y la protección a la vida privada, y resulta que para todas las personas, ya decías tú, Marisol, que a lo mejor podría restringirse con respecto a personas que tienen una vida pública, que por lo tanto su espacio privado es muchísimo más reducido. ¿Cómo debiera estar reflejado eso en la Constitución, o no debiera estar reflejado sino que en la ley? No, yo creo, por esencia, por conocimiento y expertise a través del ejercicio de tantos años de la jurisdicción constitucional, soy partidaria de constituciones minimalistas y no maximalistas. ¿Por qué? Porque de alguna manera la Constitución se apropia del ámbito de regulación más de detalle que le corresponde a la ley, pero por una razón adicional que es muy simple, que es cuando tratamos de poner en la Constitución toda la regulación, la rigidizamos excesivamente, de forma tal que si el día de mañana queremos cambiar el concepto, ¿te acuerdas, Jaime, que se cambió el 19 número 4, había un inciso segundo referido a la responsabilidad de los directores, de los medios en caso de vulneración? Bueno, eso se eliminó en algún minuto por reforma constitucional por innecesario. Entonces,
mi mirada de las cosas es que no haya que estar interviniendo la Constitución en cada momento. Por lo tanto, yo diría, Tomás, que esto debiera ser materia de regulación legal. Y quisiera, si ustedes me permiten, poner un punto sobre las radios comunitarias. Recuerdo una acción de inaplicabilidad deducida hace algunos años ante el Tribunal Constitucional por una radio comunitaria en la sexta región, y hay una mirada ciudadana que es importante tener en cuenta, y que es la forma que tiene la gente, por ejemplo, para encontrarse. En localidades rurales, las radios comunitarias cumplen un gran objetivo. Entonces, yo estoy con Tomás, en el sentido de que hay que reconocer esa dimensión pública que cumplen las radios comunitarias, pero es necesario una regulación, porque es lo mismo que pasa con los movimientos sociales, y no me quiero adelantar a los temas, pero es lo que pasa con la lista del pueblo versus los partidos políticos. El punto es que actúan como si fuera un partido político, pero no tienen ninguna de las responsabilidades ni regulaciones propias de los partidos políticos. Solamente para aclarar las cosas, ya que estamos metidos en el asunto, cuando se comenzó a tramitar la ley de radios comunitarias, que fue el año 91 por ahí, la primera ley, nosotros fuimos como radio invitados a la comisión respectiva del Congreso, y nosotros fuimos de los pocos de radios comerciales, de radios establecidas, que estábamos a favor de eso. O sea, las radios comunitarias, o sea que hemos estado en favor de ellos desde el comienzo. Lo que pasa es que lo que puede molestar es la distorsión sucesiva, o sea, lo que se quería en un principio, después comienza a distorsionarse y termina la radio funcionando la hace un partido. Uno dice, esto no era un poco la idea, ¿no? Con respecto a la vida privada, es muy importante porque normalmente, muchas veces en el ejercicio del periodismo se dice se está atentando en contra de la vida privada. La vida privada, entonces, como principio general y no en forma específica en cuanto a su regulación en la Constitución, como protección general. O sea, la vida privada tiene que estar regulada en la Constitución como un derecho específico. ¿Qué es lo que es vida privada? Yo por lo menos diría algo que es bastante consensuado. Jaime, si no estás de acuerdo, me corrige. Yo diría que consiste en el resguardo de aquel espacio que cada persona individualmente no desea que sea conocido por terceros, sino mediante su consentimiento previo. Eso es la vida privada. Por eso que la Ley de Protección de Datos Personales ubica dentro de la esfera de la vida privada todos los aspectos relacionados con la intimidad, la vida sexual de las personas, porque obedece justamente ese Es una esfera de autonomía que tenemos todas las personas, de que nadie interfiera en esa esfera de autonomía. O sea, cuando hay personas que, por ejemplo, de repente dan entrevista y cuentan intimidad, se acabó su vida privada, en esa parte, ¿no es cierto? Están renunciando a su derecho. Y eso es muy común. Más de lo que nos gustaría. Ahora, una persona que dice determinadas cosas públicamente, pero que en forma privada y en su intimidad hace algo contrario a eso, cuando es persona pública, ¿qué pasa ahí? Es que estamos hablando a ver cuáles son las limitaciones de este principio fundamental. ¿Un medio podría hablar de eso? O sea, en principio yo creo que divulgar información privada de una persona que haya sido obtenida por medios lícitos y que dé cuenta de información que pueda tener interés público, no debiera tener inconveniente en divulgarse. Ahora, nuevamente, aquí el problema, más que de la divulgación de la información, es un problema de eventuales sanciones posteriores si es que hubo alguna vulneración en la forma en que se captaron o se tomaron estas imágenes, se captó la información, si hubo vulneración a las comunicaciones, al derecho a que todos podamos comunicarnos sin interferencia, o eventualmente si esa información que se divulgó no tiene ninguna relevancia pública. En cuanto a que la información tenga relevancia pública, ha sido uno de los aspectos importantes a considerar por parte de la jurisprudencia. En ese sentido, si es una persona pública y la información, aunque sea privada, tiene relevancia pública, se entiende que es más factible para un medio de comunicación social dar cuenta de la misma, siempre y cuando la obtenga por medios lícitos. A diferencia de si es una persona no pública y su información además, una persona pública, pero su información es de relevancia, no tiene relevancia pública, es netamente su esfera privada, eso debería tener consecuencias para el medio que divulga eso posteriormente. Hablemos del negacionismo, entremos en este tema que ha estado tan en el tapete.
por la Convención Constitucional, porque ahí está. El negacionismo se ha entendido que es una limitación a la libertad de expresión. O sea, un límite importante. Hay que establecer o no el negacionismo en Chile. ¿Y qué podría estar amparado por este negacionismo? ¿Qué cosas? A ver, si me preguntan a mí, lo primero que quisiera decir que vulnera todos los tratados internacionales de derechos humanos, que sea un reglamento el que tipifique una conducta como el negacionismo, en la medida que esa conducta supone que una persona sea sancionada por una acción y, lo que es más grave, por una omisión. Es lo que yo menos entiendo de la tipificación reglamentaria que ha hecho, con todo respeto, la Comisión de Ética de la Convención Constitucional. Porque yo no me imagino en un debate cualquiera, imaginémonos el mismo Congreso Nacional, todos los días, Néstor, Tomás, los parlamentarios se abstienen. Y esa abstención no puede ser considerada o dársele una interpretación en cuanto a omisión de no apoyar un acto como ser contrario al acto. Eso es absurdo, es un absurdo que no resiste las más mínimas, el más mínimo test desde el punto de vista de la lógica. Pero indudablemente, a mi juicio, la forma como está tipificado, según hemos sabido, la conducta del negacionismo por la Comisión de Ética y como propuesta para el reglamento de la Convención, me parece a mí definitivamente que supone establecer una censura previa. Ahora, si debiera establecerse en Chile una conducta de negacionismo, a ver, desde mi personal punto de vista, creo que ello no ayuda en absoluto a la unidad de este país. Yo creo que la tipificación, aunque se haga por ley, que sería lo correcto, de una conducta como el negacionismo, profundiza la división entre los chilenos, heridas que hemos arrastrado ya no solamente desde hace 40 años atrás, sino que mucho antes. Yo preferiría una actitud de parte de la Convención Constitucional que se reflejara en la Carta, que fuera un signo de unidad, de mirar hacia adelante, haciéndonos cargo de que no queremos repetir el pasado, pero para eso no se necesita tipificar el negacionismo. Jaime Gajardo. Sí, yo haría varias distinciones en este punto. Lo primero es que distinguiría los discursos de odio del discurso del negacionismo, por decirlo de alguna manera. Son dos cosas distintas. Sí, son dos cosas distintas. Por eso haría esa distinción, porque muchas veces se suele confundir. Lo segundo es que también haría la distinción de una regulación general a una regulación en la deliberación constitucional. Yo soy partidario de que en la deliberación constitucional exista una amplia deliberación, es decir, no hayan restricciones a ningún tipo de discurso, porque en la deliberación constitucional es donde necesitamos que exista la expresión de todas las ideas que están al interior de la sociedad y que esas ideas se puedan expresar libremente, y esas ideas pueden ser que sean de nuestro agrado, como pueden ser que no sean de nuestro agrado, puede ser que sean que uno las considere brutales y otros las consideren perfectamente pacíficas, ¿ya? Pero la expresión de todas esas ideas es parte de uno de los pilares fundamentales de cualquier deliberación constitucional, que tiene que ser la máxima expresión de todas las perspectivas sociales que existen al interior de una comunidad política, porque la Constitución tiene que expresar, al menos tiene que dar cuenta de esa deliberación amplia. Entonces, en ese sentido, yo no sería partidario, y en eso comparto en parte lo que dice Marisol, de que en la discusión constitucional creo que es un error establecer límites a la libertad de expresión. Ahora bien, para posterior, es decir, una legislación general para regular el marco de convivencia como parte de la libertad de expresión, yo, por ejemplo, creo que los discursos de odio, tal y como lo establece la Convención Americana de Derechos Humanos en el artículo 3, inciso final del mismo, que prohíbe los discursos de odio o establece un límite a la libertad de expresión en ese punto, me parece adecuado. El negacionismo creo que siempre va a ser complejo y eventualmente, si es que tenemos un consenso nacional sobre hechos históricos que efectivamente consideramos que no debieran volver a ocurrir, uno podría tener una legislación como la que tiene Alemania en ese sentido, y creo que eso sí puede ayudar a la convivencia nacional, ¿ya?
pero tiene que haber una, por así decirlo, una verdad oficial que hayamos construido todo. Yo creo que en el caso de la dictadura hay una verdad oficial construida por el informe Rettig, el informe Valeg, por la deliberación democrática que se ha dado desde el 90 en adelante. Pero extenderla, tal y como lo hace la Comisión de Ética de la Convención, a hechos donde no tenemos, por así decirlo, una verdad oficial, creo que eso es complejo, ¿ya? Pero además no sería partidario en ningún caso en una deliberación constitucional de restringir la libertad de expresión. Vamos a hacer un alto, vamos a ir a las noticias. Yo quiero preguntar cómo se puede ser negacionista, ya algo lo abordaba Marisol, por omisión, que a mí me quedó dando vuelta a esto. ¿Significa que cuando alguien habla de determinada cosa uno tendría que saltar y no quedarse callado? ¿Una cosa así? Volvemos en un instante. Conozca las ideas y proyectos que forman parte del debate para la nueva Constitución. Bío Bío, la radio, junto a la Unión Europea en Chile. Hay parlamentarios opositores ahora que están cuestionando la propuesta. Muchas gracias de verdad por toda la participación. La justicia tiene un plazo adicional de 30 días para la investigación de enfermedades crónicas que son... O sea, usted es un homicida calificado. Hola, tenemos ese audio también. Más 569-9200-7888. Buenas, Nivaldo, muy buenas tardes a todos nuestros auditores que nos están escuchando. Participe con mensajes de texto, audio y video al WhatsApp Bío Bío, más 569-9200-7888. Una Constitución para Chile. Este es un programa desarrollado por Bío Bío, la radio y la Unión Europea en Chile. Esta vez tratamos el tema la libertad de expresión con Marisol Peña y Jaime Gajardo. Y yo dejé la pregunta planteada porque me gustaría que le diéramos una vuelta. Si es posible el negacionismo por omisión, ¿y qué significa eso, Jaime? No, yo creo que efectivamente presenta una imposibilidad práctica y teórica, por decirlo de alguna manera, el negacionismo por omisión. La Comisión de Ética en todo caso se dio cuenta, por decirlo de alguna forma, del problema que tenía su artículo, y al menos yo pude ver las indicaciones que presentaron. Hay un grupo de 10 convencionales que presentó una indicación donde van restringiendo la idea del negacionismo en el sentido de, primero, solo los delitos de lesa humanidad y segundo, solo por acción, ¿ya? Yo creo que en parte resuelve al menos un problema de construcción del artículo en cuanto a la construcción más reglamentaria del mismo. Sin embargo, de nuevo, yo personalmente creo que en la deliberación constitucional debiéramos permitir que en general las expresiones se den de forma amplia y no debiéramos restringirlas bajo ninguna circunstancia. Hay una norma en el texto que dice que justifique, niegue o minimice. Claro, es que precisamente sobre ese texto se presentaron indicaciones sí, que pero están en estoy discusión. diciendo que había minimizar. ¿Qué es lo que es minimizar? Decir que no sé, que no fueron tantos, que no fue en ese lugar sino en otro. Se entra en un pantano que puede ser... Sí, estos temas son muy complejos y por lo mismo tienen que tener una redacción muy pulcra en el caso de que vayamos a entrar precisamente en esos terrenos. Si no vamos a tener esa redacción que va a ser muy pulcra, muy clara, muy específica, muy precisa,
corremos el riesgo de afectar el derecho más fundamental, en este caso, que es el de la libertad de expresión. Y de una u otra manera eso puede ser peor para el proceso deliberativo. Con esto cierro. En el fondo, consideremos que en el mismo marco de los derechos humanos, y en particular la guía que sacó el Alto Comisionado de las Naciones Unidas sobre la construcción de procesos constituyentes bajo estándares de derechos humanos, señala que uno de los elementos fundamentales en cualquier proceso deliberativo constitucional tiene que ver precisamente con una amplia libertad de expresión, garantizar una amplia libertad de expresión en el órgano que va a discutir y también en la sociedad que está en el marco de ese proceso constituyente. El negacionismo se refiere en general a violaciones sistemáticas a los derechos humanos, y todos sabemos, porque al final eso es... violaciones sistemáticas, además de derechos humanos, esencialmente de los más importantes. Y resulta que todos sabemos que los derechos humanos son universales. El negacionismo se refiere a verdades o hechos que están acreditadas. Si los derechos humanos son universales, el negacionismo tendría que ser más universal también. Desde ese punto de vista, si se estableciera el negacionismo en forma universal, porque si no, quiere decir que es reduccionista, y eso es injusto. Eduardo Artés, por ejemplo, candidato presidencial, ¿no podría expresarse? Bueno, no cabe duda que... No, a lo mejor estoy equivocado en toda la secuencia, pero está bien. No, pero no cabe duda que genera un problema indudablemente complejo, y yo creo que apunta a algo que es muy, muy de fondo, y que es la pregunta acerca de cuál es el concepto de derechos humanos que va a manejar la Convención, o cuál podría presuponer uno que va a ser el concepto que va a manejar la Convención Constitucional en base a los signos que se han dado en esta etapa. No olvidemos que es de comisiones preparatorias. La única comisión que tiene una labor, llamémoslo así, más permanente por su propia naturaleza, es la Comisión de Reglamento. Pero las otras comisiones preparatorias están llamadas por su propia naturaleza a entregarle insumos, por algo tenían que entregar su trabajo al 28 de agosto, a la Comisión de Reglamento. En consecuencia, Tomás, a mí me parece que lo complejo es el concepto de derechos humanos, porque los derechos humanos son, desde luego, universales, son inalienables en cuanto la persona humana no puede desprenderse de ellos, son indivisibles y además son interdependientes. Hoy día no se puede interpretar la dificultad de los derechos económicos, sociales y culturales, ¿verdad, Jaime?, si no es en estrecha conexión con los derechos civiles y políticos, sobre todo en un caso como Chile, donde no hemos tenido recursos de protección respecto de los derechos económicos, sociales y culturales, se han protegido a través de los derechos clásicos o de primera generación. Pero Tomás, si me permite, hay un punto sobre el negacionismo que yo quisiera también aclararlo personalmente frente a los auditores, y es que el derecho en general no entra en el plano de las intenciones de las personas. Las reglas jurídicas por naturaleza están llamadas a regular la conducta exterior del hombre. Y si bien en el caso de los delitos se admite que un delito puede ser por acción u omisión, cuando por ejemplo en virtud de la ley Emilia el conductor ebrio atropella a una niña y le da muerte y más encima omite prestarle auxilio y se arranca, pero esa omisión en realidad no es tal omisión, porque es una actitud de renuencia a prestar ayuda que por lo demás está tipificada por la ley como un delito. Entonces, creo que eso también contribuye a señalar la importancia que tienen las distinciones en este caso. La libertad de expresión no solamente en un medio, es también en la universidad, es también en cualquier lado. Si se tipificara el negacionismo, ¿significaría, por ejemplo, limitar la libertad de cátedra? Sí, o sea, ¿sí? Por supuesto, implicaría eso, o sea, entre otras cosas, pero de nuevo, yo creo que primero que todo, para hacer como una reconstrucción de lo que hay a nivel general, en cuanto al derecho internacional de los derechos humanos, la libertad de expresión goza de una amplia protección, sin censura previa.
segundo aspecto relevante. Tiene dos dimensiones: informar y expresar opiniones. Y establece, por ejemplo, en el caso del Convenio Americano de Derechos Humanos, el artículo 13, la prohibición de los discursos de odio. No hay en el derecho internacional de los derechos humanos una protección, por decirlo de alguna manera, al negacionismo, ¿ya? Entonces eso como para que lo pongamos también en el plano en el que estaría, por decirlo de alguna manera, ¿ya? A nivel de derechos fundamentales, hay algunas constituciones en el mundo que han establecido un tipo de negacionismo. Ha sido algo muy puntual, muy concreto, y son pocas constituciones, ¿ya? Porque no entran, en general no se busca, tal como decía Marisol, que se prohíba la expresión de opiniones, salvo, por ejemplo, que esas opiniones puedan tener consecuencias en los derechos de personas, como es el caso de incitación al odio, la incitación a la violencia. Eso, por ejemplo, puede tener una expresión concreta en derechos de otras personas y puede generar graves consecuencias, ¿ya? Y de hecho es, por ejemplo, la incitación al odio o la violencia es uno de los elementos del tipo penal de la Corte Penal del Estatuto de Roma para el crimen de genocidio. Y de hecho, por ejemplo, una de las pocas sentencias que tiene la Corte Penal Internacional tiene que ver precisamente con medios de comunicación que incitaban al genocidio en Ruanda. Pero Jaime, ¿ya? ¿No crees que más que tipificación o regulación del negacionismo, eso sería protección de la democracia? Sí, de todas maneras. O sea, porque finalmente el pluralismo, la libertad de expresión... Claro, exacto. Yo lo veo como la protección de valores democráticos básicos. Sí, exacto. O sea, bueno, es que la libertad de expresión tiene o encuentra su vinculación directa, uno puede decir, en dos valores fundamentales. Uno, la protección de la autonomía de las personas, y dos, también la protección del espacio público democrático, de que el espacio público sea plural, de que el espacio público sea diverso, de que las distintas perspectivas sociales se expresen ampliamente, y por eso cualquier intromisión que hagamos en esos aspectos tiene que ser muy cuidadosa, y que van a ser precisamente para proteger la misma democracia. Entonces, yo en principio diría que solo si es que establecemos negacionismo tiene que ser por cuestiones que sean muy, por así decirlo, consolidadas en nuestro país, donde tengamos un amplio consenso, donde efectivamente logremos o queramos ampliamente que eso no se vuelva a repetir en la historia de nuestro país. Yo creo que si la Convención Constitucional establece por 2/3 de sus miembros, eventualmente, un derecho fundamental como la libertad de expresión, en este sentido, y además regula eventualmente, en términos generales, ojalá de forma muy pulcra, una especie de negacionismo, me parece que podría ser una posibilidad, siempre y cuando esto sea acotado, sea alguna verdad histórica, oficial, etc. Debiera establecer, se ha discutido mucho, ¿no?, que la Constitución establezca una especie de consejo que fiscaliza los medios. Daniel Jadwe, cuando era candidato, habló de que fiscalice la objetividad de los medios, e incluso dijo se podían revocar concesiones si es que no se mantenía esa objetividad determinada por un consejo estatal. ¿Están de acuerdo con eso, Marisol? Yo no. Yo creo que es muy complicado establecer el límite entre lo que sería la fiscalización y algún tipo de censura. Yo soy mucho más partidaria, porque la he estudiado, de la jurisprudencia que ha sentado el Consejo de Ética de los Medios de Comunicación, que es una entidad constituida voluntariamente por los medios de comunicación social para autorregularse. Yo creo que ahí ha establecido límites interesantísimos, y yo creo que formas de equilibrar la libertad de expresión con el respeto a la vida privada, a la honra, el espacio de la vida pública, pero como una forma de autorregulación, no impuesta desde fuera. Yo soy partidario de que existe una regulación, primero a nivel legal, no constitucional. Creo que a nivel constitucional debiéramos tener en la nueva Constitución un poco las reglas que señalé, ¿ya? Y quizás aspectos orgánicos, es decir, cómo se regulará esto a nivel legal. Quizás algún órgano, ahí hay que revisar la autonomía o no del Consejo Nacional de Televisión, pero quizás puede ser un órgano más general de medios de comunicación,
y aspectos orgánicos relativos a eso, y todo el resto a nivel legal. Y a nivel legal yo creo que se tienen que establecer en un órgano autónomo, en un órgano que cuidemos democráticamente, se tienen que establecer sanciones para los medios de comunicación social que, por ejemplo, reiteradamente emiten noticias falsas, reiteradamente no controlan adecuadamente sus fuentes, etcétera, etcétera. Yo creo que la emisión de noticias falsas, la propagación de ideas que no son efectivas, y así podríamos seguir, afecta uno de los componentes del derecho a informarse, que es informarse de forma verídica, con noticias que efectivamente existen. Y eso también afecta de una manera muy importante la democracia. Tienen que haber sanciones. Si esas sanciones llegan a que a un medio de comunicación se le, por así decirlo, caduque su concesión, creo que tendría que ser en casos gravísimos, por decirlo de alguna manera. Pero tiene que tener sanciones. No creo que esto se puede dejar solo a la autorregulación. ¿Qué es una noticia falsa? No, me imagino que eso es como la prueba de un imposible, por así decirlo. Pero ¿es una opinión? No. O sea, una noticia falsa es, por ejemplo, dar cuenta de... Que dijeron que el señor tenía 48 años, en realidad tiene 49. No, eso no sería una noticia falsa, lo más sería un error. No, una noticia incorrecta. ¿Qué es una noticia falsa? No, hago esta pregunta porque si se llega al extremo que se puede caducar o terminar con un medio, hay que definirlo. Bueno, eso efectivamente... Porque si no queda en manos del burócrata, ¿no? De turno. Ese es el problema. Sí, pero a ver, de nuevo, yo creo que si componemos un órgano, si lo cuidamos adecuadamente, yo creo que nadie piensa que el Banco Central o el mismo Tribunal Constitucional sean burócratas. Yo creo que son instituciones de la República que funcionan adecuadamente, que deberían, en la nueva Constitución tenemos que pensarla, y que, por ejemplo, un Consejo de Medios tiene que funcionar adecuadamente. Ha estado muy discutido últimamente, no sé si es un buen ejemplo. Y el Banco Central no les gusta a la mayoría de la Convención como está, tampoco es un buen ejemplo para la Convención. O sea, a ver, quieren que no sea como es. Sí, pero no son, lo que quiero decir es que no son burócratas los que están ahí. ¿Ya? No, es una caricatura de las personas que componen la autonomía constitucional. Porque en general todos los otros órganos públicos han sido voteados políticamente y se han convertido en unos burócratas y un instrumento de los partidos de turno, tú lo sabes, incluyendo la Corte Suprema, en que se le reparten para allá y para acá, y tenemos ahora un caso, ¿no? O sea, tenemos un caso hoy, entonces también todos lo sabemos, y el Tribunal Constitucional se lo han cuateado, pero permanentemente, tú lo sabes. Y las cortes y los notarios, o sea, te puedo dar un montón de ejemplos. Entonces, esos son los burócratas cuoteados. Yo personalmente soy muy crítico de la labor del Tribunal Constitucional en ciertas Pero funciones. Tú sabes que eso lo cuotearon. Tú sabes que ni siquiera había discusión para... Bueno, perdona que lo diga, pero ni siquiera había discusión en el momento en que se votaba por un ministro. Bueno, a ver, como todas las cosas en derecho hay que distinguir. Hay tres orígenes de nombramiento. Hay tres orígenes, pero me refiero al origen político. Sí. O sea, ¿cómo era? En realidad habría que partir diciendo, y probablemente compartiríamos la crítica, Jaime, en los sistemas de nombramiento. No puede ser que los nombramientos más políticos, sobre todo los realizados por el Congreso, carezcan de transparencia. O sea, creo que hoy día en la democracia el accountability y la transparencia en las decisiones es algo fundamental. La gente se forma una opinión cuando efectivamente conoce los procesos, cuando conoce el mérito de los candidatos, cuando se nos pregunta, no cómo va a votar usted si el día de mañana llega una ley de aborto, pero ¿por qué cree usted que una jurisdicción constitucional es importante y cómo puede proteger los derechos de las personas? ¿Qué ha pasado con Jorge Abbott? Sí, a ver, perdona, pero yo creo que soy amable al tratarlo burócrata, de verdad. Muy amable. Tomás, es evidente que tenemos una crisis. Es que está lleno de ejemplos, o sea, no me digas que estoy tratándolos mal, los trato bien, podría tratarlo de otra manera. Es evidente que tenemos una crisis institucional muy grave en nuestro país, y por eso estamos donde estamos. Sin embargo, yo creo que hay muchas instituciones que han cumplido una función muy relevante para la República, entre otras, por ejemplo, la Contraloría General de la República, etc. Pero no todos están de acuerdo con ello. Perdón. Está bien. Mira lo que pasó con Dorothy Pérez. Dorothy Pérez, perdón. Sí, el ejemplo es... Tomás, pero no sé si me dejas terminar. Pero... Lo que te quiero decir es que hay instituciones que obviamente tenemos que cuidar, tenemos que
ver cómo mejorar los sistemas de nombramiento del Tribunal Constitucional. A mi juicio tienen que ser cambiados, pero creo que tiene que existir justicia constitucional. Tiene que existir un banco central, que eventualmente no tenga todas las funciones que tiene, pero que tiene que existir un banco central. Tiene que existir una Contraloría General de la República. También revisaremos las funciones del Contralor, si va a ser un órgano individual o va a ser un órgano colegiado. También una discusión que tenemos que dar. Y asimismo tiene que existir un órgano que eventualmente, no sé si lo vamos a poner en la Constitución o va a ser una autonomía legal, que realice un control de los medios. ¿Cómo vamos a definir las noticias falsas? ¿Cuáles van a ser las sanciones? Y eso, bueno, eso es parte de la regulación. Jadwe decía que tenía que velar por la objetividad de los medios, no por las mentiras falsas o verdaderas, objetividad. Bueno, ¿debería velar por eso? Es que por eso yo personalmente, Tomás, no estoy de acuerdo. Encuentro que entramos en un campo de subjetividad peligrosísimo para la libertad de expresión. Y además, a mí definitivamente no me gustan los órganos administrativos, aunque los hay varios en Chile, que apliquen sanciones. Yo creo que desde el punto de vista de los derechos de las personas, la mayor garantía es que las sanciones se apliquen por los tribunales sobre la base de conductas previamente tipificadas. Esa fue la discusión que hubo tremenda en Chile a propósito del CERNAC con diente o sin diente, pero por lo menos cuando yo voté en el Tribunal Constitucional lo hice pensando que la gran garantía para las personas es que un tribunal, lo más objetivo e imparcial, ahí sí que aplico la objetividad, juzgue sobre la base de conductas predeterminadas. ¿Objetividad o no? ¿Velar por la objetividad? Yo no sé si la objetividad es la mejor forma de expresarlo. Yo creo que tiene que haber un órgano que vele por la correcta comunicación pública, que las noticias que se den sean verídicas, que las noticias que se den tengan fuentes que sean contrastables, que las noticias que se den efectivamente permita una deliberación pública. Que el contenido de las noticias también, por ejemplo, hay horarios en los cuales se pueden transmitir cierta información, que eso se cumpla, que se proteja adecuadamente la niñez, etcétera. Es decir, hay una serie de regulaciones que son importantes, que los medios de comunicación no difundan, por ejemplo, discursos de odio en sí mismos, estereotipos. Creo que eso lo podemos regular y somos una sociedad lo suficientemente madura para hacerlo, con procedimientos que se puedan llevar ante un organismo público, administrativo, y que eventualmente tengan sistemas recursales en la justicia ordinaria, en el anhelado contencioso administrativo que está durmiendo en nuestra Constitución desde hace mucho tiempo. Desde la del 25. Desde la del 25. Pero eso es una decisión, hay una decisión de cómo construimos un sistema que efectivamente permita que se controle la actividad del Estado. Y perdóname, Marisol, pero en general la tendencia de los estados modernos va hacia que existan órganos que tienen funciones regulatorias muy fuertes y muy importantes. Y yo creo que eso es parte de las herramientas que tienen los estados hoy por hoy para también asegurar los derechos de las personas. Es decir, no solo se aseguran los derechos de la persona con un debido proceso, sino que también se asegura con, por ejemplo, que la Dirección General de Aguas pueda controlar que efectivamente se está, que los privados efectivamente están ejerciendo como tienen que ejercer sus derechos de agua, que eso después, esa decisión administrativa, la controle un órgano jurisdiccional en segundo paso. Creo que no hay ningún inconveniente y no se vulnera ninguna garantía del debido proceso en ese sentido. Dentro de la discusión que se ha hecho en Chile sobre medios, etcétera, libertad de expresión, no se habla nada de los medios como Google, como Facebook, como de eso Instagram. preguntaba harto los auditores. Y yo me pregunto, ¿y por qué nadie se refiere a ello? ¿Por ignorancia? ¿Por temor? ¿Porque son medios poderosísimos? ¿O simplemente porque prefieren regular los medios chilenos y dejar los otros libremente? Yo diría, en primer lugar, que en general este tipo de medios, igual que las redes sociales, por lo menos la jurisprudencia de nuestra Corte Suprema las ha calificado como medios de comunicación social. O sea, la definición que actualmente se contiene en la Ley de Ejercicio del Periodismo incluiría aquello. El problema es cómo
hacerles efectivas las regulaciones que tenemos en Chile a ese tipo de medios que, digámoslo a nuestros auditores, para que realmente se entiendan, no operan dentro del espacio radioeléctrico chileno. Este es un término muy común para ustedes, ¿verdad? En los medios de comunicación radial en este caso, sino que operan en espacios virtuales que trascienden las fronteras del Estado. Por lo tanto, más bien lo que se ha hecho, lo mismo que con el derecho del Internet, es operar sobre la base de regulaciones internacionales que provienen de regímenes internacionales como el de la OMC, porque ningún Estado es capaz de ponerle, y perdonen la expresión bien chilena, el cascabel al gato, cuando efectivamente la fuente de la información, por ejemplo, citas tú, Tomás, el caso de Google, no se encuentra ni siquiera en Chile. Y a lo mejor no podemos detectarla. Opera a lo mejor desde un servidor que está, qué sé yo, en Sudáfrica, a pesar de que los dueños de Google sea una compañía americana. Se dan ese tipo de problemas prácticos. Sí, o sea, yo comparto los problemas prácticos que dice Marisol. Creo que hay que regular de alguna manera también estas grandes empresas. Esa regulación, por ejemplo, en el espacio europeo se ha dado por la directiva europea, ¿ya? Creo que uno de los grandes desafíos que tenemos en el espacio nuestro es que lamentablemente nuestra legislación es solo nacional y hay un problema de integración a nivel latinoamericano que es importante y ahí vemos cómo se echa de menos esa integración, porque en Europa se ha podido hacer porque es muy distinto que España regule esto a que lo regule Europa en su conjunto. Entonces eso yo diría como primer aspecto y una cuestión que, por así decirlo, para la integración latinoamericana es algo importante. En segundo lugar, muchas veces, sobre todo con el caso Cambridge Analytica o lo que ha pasado con, por ejemplo, el Brexit, que fue otro caso, esto tiene interferencias democráticas que son muy importantes. Sabemos que a través de Facebook, a través de Twitter, se pueden hacer un conjunto de algoritmos que permita incluso tener efectos en las elecciones, que pueda tener efectos en la forma en que se construyen temores sociales, en la forma en que se generan campañas de odio hacia ciertos candidatos, hacia ciertas percepciones. Entonces, como son cuestiones que pueden afectar la democracia en sí misma, la elección que escogió a Trump fue una elección que estuvo plagada precisamente de esa interferencia por estos. Entonces es una cuestión que tenemos que regular, tenemos que buscar cómo regularlo. Yo creo que seguir, por así decirlo, muy de cerca lo que está haciendo Europa para regular efectivamente estos grandes conglomerados y tendrá que ser algo que ojalá los presidentes latinoamericanos lo puedan abordar en esa dimensión, porque es una cuestión que puede desestabilizar las democracias latinoamericanas más allá de lo que ya las tenemos. ¿Ustedes son partidarios de que existan medios que sean de propiedad de extranjeros o no? Yo creo que es un problema que hayan medios de propiedad de extranjeros. Un problema por lo mismo, por lo que conversábamos recién. Aunque creo que eso nuevamente, es decir, en algún caso debiéramos ver que no existan monopolios, que no se genere integración vertical al respecto. Pero ¿cuál es la integración vertical? No, que sean dueños de múltiples medios de comunicación que permita eventualmente. Eso hoy día es así, o sea, plataformas digitales, o sea, porque así funciona. Claro, bueno, radio, plataforma digital. Lo que debiéramos ver es, por ejemplo, el informe que sacó la Biblioteca del Congreso Nacional, que es bien detallado en cuanto al tipo de monopolio que se genera en nuestro país con los distintos medios de comunicación. Ahí hay un estudio bien detallado de dónde tenemos que poner el ojo, y es principalmente en la industria televisiva, donde está la principal concentración. Tenemos que ver ese tipo de plataforma y ver ahí cómo regular en particular, ¿ya? Y sería un problema para nuestro país que además se generara una concentración y esta concentración estuviera o sea, para entender bien, no es el problema que esté en manos de extranjeros, sino que esté concentrado en manos de extranjeros o concentrado de cualquier manera. Yo creo que es el problema de la concentración más que esté en manos de extranjeros. Concentrado de cualquier manera es siempre un problema. Por eso, pero es más eso que esté en manos de extranjeros, para entender.
Yo diría que eso es el primero, y si además está en manos de extranjeros y concentrado, Peor. Eso. No, yo considero ahí, me aparto un poco, para mí aquí se da un tema que hace necesario equilibrar dos derechos. Por un lado, la libertad de expresión con el derecho a la libre iniciativa en materia económica. A mí me parece muy importante, uno de los grandes logros que ha tenido este país desde la década de los 80 en adelante es la apertura hacia el mundo. Tenemos un decreto ley de inversión extranjera que es una de las primeras cosas que creo que va a haber bajo la égida de la nueva Constitución que revisar y ajustar a los retos de la globalización, pero a mí me parece óptimo que lleguen medios que aporten al país, que generen fuentes de trabajo, que compitan lealmente. Yo creo que el tema se inscribe dentro de una esfera de competencia leal y de adecuada regulación. Pero yo, per se, si se mantiene la frase del artículo 19, no lo sé en la actual Constitución, la Constitución asegura a todas las personas, claramente, eso significa a chilenos y extranjeros. Por ejemplo, podría los chinos, y eso siempre el Estado chino, ¿no es cierto? Porque comprar un medio chileno. Yo creo que indudablemente sí. Los chinos en un momento desplazaron en el campo de las telecomunicaciones, bien lo sabemos todos, a los españoles. En consecuencia a mí no me extrañaría. Y ojo que el buen ejemplo de China podría ser extensivo a la India, porque la India también está dando que hablar, los técnicos y científicos hindúes la llevan en el armado de microchips, de computadora. Sí, no, pero no estoy hablando de computadora, estoy hablando de que compren medios. Sí, yo creo que con una adecuada regulación, porque para mí es lo mismo que preguntarse si es bueno que lleven capitales extranjeros que manejen ciertos mercados. El tema no es impedirlo, el tema es regularlo adecuadamente de tal manera que no liquiden a la industria nacional y aporten. Sí, solo una salvedad con esto. La Constitución actual en el 19, número 12, establece, en el caso de los medios de comunicación televisivos, que el Estado, las universidades y las personas que determine la ley pueden ser concesionarios de un medio de comunicación televisivo. O sea, la Constitución actual ya está restringiendo, claro, las personas que determinan la ley, y luego la ley abre a las personas naturales y jurídicas, etcétera. Pero ya tiene una visión que pone un acento, como esto es un aspecto delicado, como es un aspecto que genera, que es relevante para la formación de la voluntad general, que es relevante para la deliberación democrática, esto puede ser también, yo comparto contigo, Marisol, que tiene que ser regulado en la ley de forma amplia, de forma detallada. Claro, pero no puede impedirlo prima facie, ¿verdad? No, pero sí poner atención en quiénes son los sujetos que en principio yo quiero que tengan medios de comunicación social. Y en el caso, y la Constitución actual lo dice para los medios de televisión, porque si quisiera decir todas las personas, no tendría sentido este inciso. Pero Jaime, hay universidades que pertenecen a conglomerados extranjeros. O sea, esas universidades el día de mañana podrían comprar un canal de televisión o una radio, y uno sabría perfectamente que es la Universidad de San Juan, pero que pertenece a un conglomerado económico extranjero. O sea, yo creo que la Constitución no cierra hoy día la posibilidad. De hecho, hay medios en propiedad que están en manos de extranjeros. No, sí. Eso existe en Chile. Sí, sí existe. No, lo que yo quiero decir es que, o sea, las universidades sí, efectivamente, pueden ser de extranjeros. El sentido original, por así decirlo, de no era eso. Sí, claro. Y ahí lo compartimos, Marisol, ¿no? Sí, claro. Ya, el sentido original de este artículo era, en particular, dos universidades muy concretas, la Universidad de Chile y la Universidad Católica. Y en ese sentido, además... Y la Católica de Valparaíso. Y la Católica de Valparaíso. No la dejé. Pero además, las universidades no tienen fin de lucro, en principio. Y eso, de una u otra manera, también da cuenta del sentido que tienen los medios de comunicación social, en este caso televisivo, de que eventualmente lo que se busca es que entreguen información para la deliberación pública, ¿ya? Por eso la actual Constitución, con todas las críticas que yo tengo a la actual Constitución, etcétera, la actual Constitución dice el Estado, las universidades y las personas que determinen eventualmente la ley. O sea, la misma Constitución permite que eventualmente
la ley regule esto de una forma mucho más estricta que entregarla a todas las personas en general. Bueno, ustedes creen mucho en la ley, obviamente, yo no tanto, porque, por ejemplo, en Chile se establece que solamente puede haber un concesionario en televisión por zona de servicio, y se viola. En Chile se establece un principio de reciprocidad, o sea, si un extranjero quiere tener medios en Chile, ese país de origen tiene que dar las mismas facilidades a un chileno, y no se cumple. A veces las leyes existen, pero no se cumplen. Entonces, a veces sí, tú me miras y me dices, pero ¿qué voy a hacer yo si al final uno empieza a discutir un montón de normas, regulaciones, principios, y en la práctica... Finalmente, como todas las cosas, la ley tiene que ser la expresión de una cultura política. O sea, si no cambiamos la forma de mirar el mundo, si no cambiamos los grandes consensos que existan entre nosotros como sociedad, va a ser muy difícil que la ley sea, como decía, ¿te acuerdas de ese libro Carré de Malberg? La ley, expresión de la voluntad general. Y no voy a decir entonces ahora, no, me niego a decirlo... No voy a decir burócrata de turno, voy a decir la autoridad de turno autoriza todas estas violaciones, porque han sido revisadas por autoridades. Oye, ¿qué dicen los auditores, Néstor? A ver, respecto a lo que hablaba de la concentración de los medios, hay personas que preguntan concentración si se refiere, por ejemplo, bueno, hacen alusión al grupo Luxit, si tiene que ver, por ejemplo, cuando hay bancos detrás, si tienen asegurados, como en el caso de mega multitiendas, sector retail, que en definitiva tienen apalancadas estas grandes conglomerados. Hay varias preguntas relacionadas a eso, Jaime. Sí, bueno, yo invito a todos a leer el informe de la Biblioteca del Congreso, es muy completo, es un informe que da cuenta de la concentración de los medios, pero también del avisaje, y es una cuestión bien importante, sí. Es decir, que el financiamiento al final que tienen estos medios de comunicación es prácticamente exclusivo para esos medios de comunicación, y el resto de los medios, que son muy pocos, no cuentan con financiamiento privado, y eso da cuenta también de los problemas que tiene la construcción de la libertad de expresión, porque en el fondo, si esos medios tienen detrás el poder económico, va a ser siempre más complejo que personas que eventualmente quieran impugnar el poder económico tengan voz en esos espacios. Y lo otro que preguntan, si, por ejemplo, una empresa, estoy buscando acá a Camilo, si fueran extranjeros, pero que solo se dediquen a los medios de comunicación, al igual que en Chile, que sean empresas solo de medios de comunicación y que no tengan ningún tipo de relación, ¿podrían existir? Yo creo como pasa en Estados Unidos, que por ejemplo el dueño Fox. O la cadena Turner, como fue en su minuto, claro, Turner, que después vendió a Warner, que también, claro, solo relacionado a esto. Sí, yo creo que impedir el ejercicio de la libertad económica a priori, vuelvo a insistir en mi punto, no espero que todos lo compartan, pero yo lo veo así, es muy complicado. Yo creo que ante la misma pregunta que hacía la auditora anterior, lo importante aquí es que exista competencia leal y no desleal. O sea, que no tengamos un medio incluso destinado a formar una determinada pauta de consumo, de tal manera que después de apagar el aparato de televisión, la persona parta corriendo a determinada empresa a comprar el producto que le han estado sugiriendo durante cada espacio de las noticias o de la teleserie de turno. Jaime, otra de las preguntas que hacen los auditores tiene relación con, en realidad es para los dos, que tiene que ver con Donald Trump. ¿Esa es una noticia falsa? Por ejemplo, la decisión que tomó Twitter de bloquear, de sacar al presidente, en ese entonces presidente de los Estados Unidos, por publicar noticias respecto al tema del COVID, que ese fue uno de los puntos por el cual Twitter dijo, lo cerramos. Sí, es un buen ejemplo, ¿Sí? Eso podría ser una noticia falsa. Sí, cuando está en estado de calamidad, cuando se dan esas condiciones. Claro, y decir que vacunarse, por ejemplo, no genera ninguna... la gente que niega que las vacunas tengan efecto, sirve, por ejemplo. O que determinado remedio sirve y no sirve, también. Sí, pero lo complicado creo que es que el propio medio cierre la cuenta. Eso es lo que a mí me preocupa. Que el propio Twitter actúe como juez y parte. Aquí, como una suerte de comisión especial y diga cierro la cuenta. Marisol, solo... Sí, por favor. Yo estoy de acuerdo contigo, me parece complicadísimo que el propio medio lo haga,
Y por eso yo creo que la autorregulación es más peligrosa que la regulación por parte de un organismo público, estatal, autónomo, Sí, pero que yo ponga quiero una aclarar mi decisión dicho. específica. Quiero aclarar mi dicho. Yo no me refería a la autorregulación del propio medio. Yo me refería a una autorregulación colectiva, y yo invito también a los auditores a entrar a la página web del Consejo de Ética de los Medios de Comunicación Social, que me parece que ha cumplido un papel muy relevante como una forma de autorresponsabilizarse y autolimitarse en el ejercicio de la libertad de expresión. Estamos terminando. Tengo otra Sí, a ver. pregunta que se ha repetido también de la auditoría. Para usted, Marisol. Si un presidente o una presidenta, porque hacen referencia a una presidenta, tiene un pololo, ¿qué cree usted, bajo su criterio, es noticia o no es noticia la pareja del presidente? Cuando no está casado, digamos, tiene un pololo. Es que se repitió la pregunta respecto a... Tiene que ver mucho con la ética periodística, pero... ¿Qué cree usted? ¿Es noticia o no es noticia? ¿O es parte de la intimidad del, en este caso, jefe de Estado? Para nuestro querido auditor o auditora que hizo la pregunta, voy a responder como respondería típicamente un abogado: depende. Depende. Porque si el pololo o la polola o la pareja de turno es una persona, es un empresario destacado que tiene vinculaciones propias del dinero y la política, yo creo que no es un tema de la vida privada. Ahora, si la presidenta o presidente del caso se va con la pareja a pasar el fin de semana a Cancún, me parece que sí es propio de la vida privada. Salvo que vaya a pasar el fin de semana a Cancún cuando hay restricciones sanitarias. Claro. Bueno, o financiado con platas públicas. Exacto. Al final es muy débil la línea. Ahí está. Era un tema que está dando vuelta. Gracias por estar con nosotros durante esta oportunidad, durante esta noche, en un tema tan fundamental que es la libertad de expresión. Agradecemos a Marisol Peña, agradecemos a Jaime Gajardo habernos acompañado esta noche. Gracias. Gracias a ustedes, buenas noches. Y a ustedes muchas gracias por seguirnos. Bio Bio, la radio, la Unión Europea en Chile, presentaron una constitución para Chile. Bio Bio, cobertura total.